¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué tantos de nosotros terminamos rogando cariño sin darnos cuenta? ¿Por qué nos volvemos tan previsibles cuando sentimos ansiedad por ser comprendidos? Y quizá lo más inquietante, ¿por qué mientras más nos entregamos, más fáciles de desechar parecemos? Nietzsche dijo alguna vez que quienes fueron vistos bailando parecían locos ante los ojos de quienes no podían escuchar la música. Tal vez el desapego sea precisamente esa música silenciosa, una melodía que pocos están preparados para oír. Maquiavelo jamás escribió para los delicados. Sus palabras, disfrazadas de estrategia, se hunden como un filo en la carne vulnerable de nuestras ilusiones. Él comprendió lo que casi nadie se atreve a aceptar. Un corazón que se da por completo se convierte en un blanco fácil. En este viaje vamos a caminar por ese terreno peligroso donde el poder se mezcla con la ausencia, donde el silencio pesa más que el grito, donde la fuerza no está en lo que dices, sino en lo que eliges callar. Dime, ¿alguna vez has sentido que te justificas demasiado? ¿Que ofreces tus emociones como limosna, esperando un gesto mínimo de afecto? Tal vez no estés siendo amable. Tal vez estés siendo predecible. Y lo predecible, en el mundo emocional, es la tumba del deseo. Este espacio no está hecho de frases bonitas ni de consejos enlatados. Es un susurro que vive entre la lucidez y la locura. Una invitación a sentarte al borde del abismo y verte sin maquillajes, sin disfraces, sin máscaras. Porque solo quien se atreve a descender hasta lo profundo de su inconsciente descubre el verdadero valor de lo que permanece en silencio. No necesitas convertirte en alguien frío. Necesitas convertirte en alguien libre. Y la libertad, querido, nunca ha sido barata. Ven, caminemos juntos. Desde pequeños aprendemos a moldear nuestros gestos para encajar en el afecto de los demás. El niño que sonríe para evitar el regaño. El adolescente que se adapta para no quedarse fuera. El adulto que se calla para mantener la paz, aunque adentro lo esté devorando el malestar. Sin darnos cuenta, vamos aprendiendo que ser aceptados es más importante que ser completos. Pero hay algo profundamente venenoso en esa costumbre tan celebrada. Es un vicio silencioso, un hábito que parece inofensivo, pero que lentamente corroe la esencia. Ese impulso de querer agradar al principio parece dulce. Quieres encajar, deseas construir puentes, buscas comprensión, pero llega un momento en que esos puentes se convierten en cadenas. Empiezas a reír cuando no hay risa, cedes cuando todo tu cuerpo suplica que no. Te vuelves experto en justificar lo que sientes, como si tu existencia necesitara una aprobación externa para tener sentido. Y ahí, justo ahí, es donde empiezas a quebrarte. Porque la necesidad de aprobación te convierte en un reflejo. Ya no eres tú, eres lo que el otro desea ver, lo que espera oír, lo que exige tocar. Poco a poco te disuelves en las expectativas ajenas. Maquiavelo entendió esto no solo desde la política, sino desde la naturaleza humana. En El Príncipe sostiene que es más seguro ser respetado que querido si no se pueden tener ambas cosas. Esa frase no habla de crueldad, habla de independencia emocional. Porque el amor condicionado, ese que depende de tu obediencia, de tus explicaciones, de tu desempeño constante, no es amor. Es control maquillado de afecto. Piensa, ¿cuántas veces explicaste tus límites a alguien que ya había decidido ignorarlos? ¿Cuántas veces ofreciste tu corazón y recibiste indiferencia? El problema no fue haber sido vulnerable, fue haber sido vulnerable con quien no merecía ni siquiera tu silencio. Y es en ese punto donde nace la verdadera fuerza del desapego. Cuando dejas de buscar aprobación, el suelo tiembla. Las personas ya no saben dónde colocarte, no saben si te importan o simplemente te son indiferentes. Y en esa incertidumbre nace la obsesión, porque lo demasiado libre, lo que no implora, lo que no se justifica, se vuelve misterio. Y el misterio, amigo mío, atrae como un imán. Lo has visto. En una reunión, quien habla menos suele ser escuchado más. En el romance, quien se entrega con calma es más deseado. En la amistad, quien no se explica cada minuto es más respetado. Pero para llegar ahí, necesitas desaprender un instinto viejo como la humanidad, el de complacer. Desapegarte no significa no amar. Significa dejar de entregar tu alma como si fuera un regalo de bienvenida. Significa entender que no todos merecen saber lo que sientes. No todos merecen oír tus dudas ni entrar en tus heridas. Y quizá ese sea el acto más profundo de amor propio, guardar,
reservar, callar, porque solo quien es completo en su propia compañía puede elegir con quién desea compartirse. Y esa capacidad de elegir, esa libertad, es lo que te vuelve irresistible. Te transforma en una excepción, en un mundo lleno de entregas apresuradas. Te vuelve raro, y todo lo que es raro, lo que es único, lo que no se ofrece al primer toque, nunca se trata como algo descartable. Ahora déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces sacrificaste tu dignidad buscando aceptación? ¿Cuántas veces respondiste mensajes que no querías responder? ¿Reíste de bromas que te hirieron? ¿Cediste ante abusos emocionales por miedo a perder a alguien que en realidad nunca te tuvo? No necesitas decirlo en voz alta. Solo siéntelo. Ese nudo en el pecho, ese sabor amargo del arrepentimiento. Es tu conciencia pidiendo rescate, pidiendo desapego. Maquiavelo no predicaba aislamiento. Predicaba cálculo. Eso es el desapego. Estrategia emocional. No es frialdad, es inteligencia. Es dejar de dar lo que nadie pidió. Es recordar que tu valor no depende de ser querido por todos, sino de ser respetado por unos pocos y amado profundamente por quienes sí lo merecen. La necesidad de aprobación es una prisión sin barrotes. Sonríes, pero estás atado. Das, pero estás endeudado. Hablas, pero no eres escuchado. Te usan. El desapego rompe esos grilletes, y cuando se rompen, no aparece la soledad. Aparece espacio, espacio para respirar, para ser tú sin guión, sin miedo, sin público. Y curiosamente, es justo ahí, cuando vuelves a ser tú, cuando los demás comienzan a desearte como nunca antes. Dime algo, ¿cuántas veces has sentido que das demasiado y aún así no obtienes respeto? No es falta de esfuerzo, es que el respeto no se pide, se proyecta, y solo puedes proyectarlo cuando entrenas tu mente para mantenerse firme, enfocada, serena en medio del caos. Muchos crecieron con la idea de ser buenos, comprensivos, pacientes, pero ese tipo de bondad no forma corazones fuertes, forma almas manipulables. Y aquí comienza el verdadero cambio, aprender a no reaccionar, a no suplicar, a no explicarte más de lo necesario. Antes de seguir, si lo que estás escuchando empieza a despertar algo en ti, recuerda que tu apoyo ayuda a que más personas encuentren este mensaje. Si este contenido te está resonando, regálale un like y considera suscribirte. Solo si nace de ti. Imagina por un momento un campo de batalla silencioso. Ninguna espada ha sido levantada, ningún insulto ha sido dicho, ningún gesto agresivo ha sido hecho. Y aún así, alguien ya ganó. Esa es la esencia de lo que Maquiavelo entendía sobre las relaciones humanas. El poder verdadero no vive en el grito, vive en el dominio de la propia reacción. Porque quien reacciona primero revela más de lo que piensa, revela su debilidad, revela su temor. La mayoría de las personas es tremendamente predecible. Les dices algo hiriente y estallan. Las ignoras y se desesperan. Les das un poco de atención y se entregan sin reservas. Son libros abiertos, suplicando ser leídos, y por eso nunca son valorados. Maquiavelo observaba esta dinámica con una frialdad casi quirúrgica. Él sabía que el verdadero poder no está en fingir serenidad, sino en observar antes de moverse, en sentir sin delatarse, en elegir la reacción en lugar de ceder a ella. No confiaba en la bondad ingenua ni en esa transparencia que muchos llaman virtud. Para él, mostrar demasiado era como entregar el mapa de tu fortaleza al enemigo. Y tú, sin darte cuenta, haces eso todos los días. Respondes mensajes que no merecían respuesta. Intentas explicar lo que el otro ya decidió no comprender. Gastas horas intentando demostrar que tus intenciones eran buenas a alguien que solo quería sacudirte, provocarte, desestabilizarte. Pero la verdad es sencilla. Quien quiere manipularte no desea tu explicación, desea tu reacción. Cada vez que te explicas de más, te rebajas. Cada vez que reaccionas de inmediato, te delatas. Cada vez que cedes por miedo, ya perdiste, aunque aún creas que estás negociando. En este juego invisible, el silencio es más que ausencia de palabras. Es un espejo. Es obligar al otro a enfrentarse consigo mismo. Y te aseguro algo, muy pocas personas soportan esa confrontación. Maquiavelo decía que los seres humanos son guiados más por las apariencias que por la verdad. Y por eso,
Quien controla su imagen, quien sabe qué mostrar y qué guardar, termina dominando la interacción. No se trata de mentir, se trata de no ser reducido a un papel fácil de descifrar. ¿Te has dado cuenta? Quien siempre es comprensible se vuelve predecible, y lo predecible, tarde o temprano, se vuelve desechable. Pero quien no reacciona como se espera, intriga. Quien no se justifica, inquieta. Quien no suplica, descoloca. ¿Has vivido ese momento en el que alguien esperaba tu furia y tú simplemente observaste en silencio? ¿Viste cómo esa persona quedó más desarmada que si le hubieras gritado? La mente humana teme lo que no comprende, y por eso la ausencia de reacción siempre ha sido el comienzo del dominio emocional. Sin embargo, aquí aparece la parte más difícil. Si eliges el camino del desapego, tendrás que soportar ser malinterpretado. Escucharás que eres frío, que eres arrogante, que te falta empatía, que ya no eres el mismo, que te crees más que los demás. Te llamarán de todo, menos sumiso. Y en ese instante, aunque duela, ya habrás ganado. Pero esa victoria cobra un precio. El malestar de quedarte callado cuando todo dentro de ti quiere arder. La disciplina de mantenerte firme cuando una parte de tu alma quiere reaccionar por impulso. La valentía de contenerte cuando cada fibra de tu cuerpo te grita que explotes. Porque cada vez que eliges no reaccionar, tomas el control de la historia. Y quien controla la historia, dirige el juego. No siempre necesitas moverte para demostrar poder. A veces el gesto más poderoso es no mover ni un músculo. Es mantener la calma mientras el otro se desmorona tratando de descifrarte. Y Maquiavelo lo sabía. El tiempo, ese escultor invisible, siempre trabaja a favor de quien sabe esperar. En la política, en el amor, en los conflictos cotidianos, la dinámica es la misma. Quien reacciona primero pierde ventaja. Quien calla observa. Quien observa comprende. Y quien comprende puede elegir cuándo actuar, o si siquiera vale la pena actuar. Pero no confundas esto con frialdad emocional. El desapego del que hablamos no es indiferencia, no es apatía, no es dureza, es estrategia, es conciencia, es autocontrol. Sientes, te importa, amas, pero eliges no derramarte por cualquier gesto del otro. Eliges no regalar tu esencia al primer estímulo. ¿Recuerdas aquella frase? Quien controla sus impulsos gobierna a los demás. Esa es la base de todo esto. Cuando dejas de ser guiado por tus reacciones automáticas, dejas de ser un títere emocional. Ya no corres detrás de lo que se aleja. Ya no peleas guerras que no te pertenecen. Ya no te desgastas intentando convencer a quien no quiere comprenderte. El otro puede provocarte, pero la decisión de explotar o no es solo tuya. Déjame preguntarte algo más. Algo que tal vez te duela reconocer. ¿Cuántas veces saliste de una conversación sintiendo que hablaste demasiado? ¿Cuántas veces deseaste regresar el tiempo para haberte quedado callado? ¿Cuántas veces te arrepentiste de haber entregado tu dolor, tu plan o tu angustia a alguien que solo quería verte perder la calma? Maquiavelo lo sabía. El poder pertenece a quien no puede ser leído con facilidad, a quien guarda, a quien elige, a quien decide cuándo abrir y cuándo cerrar. En un mundo donde todos exponen hasta el último detalle, el más poderoso es quien retiene. En un ambiente donde todos comparten sus emociones en exceso, el más fuerte es quien se reserva. Y en un mar de desesperación por atención, quien no se explica se convierte en un enigma. Por eso, no respondas tan rápido, no te muestres tan pronto, no regales tus pensamientos al primer impulso. A veces, lo que te salva es lo que callas. A veces, lo que te protege es lo que decides no entregar. Hay algo profundamente desestabilizador en alguien que no se entrega con facilidad, no porque sea distante, sino porque es demasiado completo para disolverse en cualquiera. Ese tipo de persona intriga, sacude, despierta, y tú lo sabes, lo has sentido. La fascinación por quien no se muestra del todo, la obsesión por quien no se explica, el deseo por quien no suplica ser deseado. A eso se le llama misterio. Y el misterio es el arma más poderosa en la arquitectura de la atracción humana. Pero el misterio no es vacío, no es falta de profundidad. Es profundidad sin acceso inmediato. Es un lago oscuro que sabes que es hondo, pero no sabes cuánto. Es una puerta entreabierta que muestra luz, pero no revela la habitación. Es una carta sin firmar.
Es un silencio que sugiere más que 1000 palabras. El misterio provoca, el misterio inquieta, el misterio enamora, porque obliga al otro a mirar hacia adentro, obliga a imaginar, obliga a interpretar, obliga a proyectar. Y en ese terreno incierto nace el deseo y nace el poder. Pero atención, el misterio no es manipulación, es un acto de respeto hacia tu alma, un recordatorio de que no todo el mundo merece acceso, que quien realmente vale sabrá esperar para entrar, y quien no tiene paciencia jamás debió cruzar el umbral de tu vida. El silencio, dentro de este juego sutil, no es pasividad, es provocación pura. Es como dejar una carta sobre la mesa sin terminar de escribir. Quien la encuentra no puede evitar querer leer el resto. Necesita saber qué falta, qué oculta, qué insinúa. Eso es el misterio. Y Maquiavelo, con su ojo quirúrgico, lo entendía a la perfección. Él no confiaba en la transparencia absoluta. Sabía que revelar demasiado era una forma de debilidad, porque el mundo no premia al que se entrega por completo. Premia al que sabe administrar lo que muestra. Para Maquiavelo, las apariencias no eran un engaño, eran una herramienta. Y el misterio era el engranaje central de ese mecanismo. Piensa, ¿qué sucede en cualquier contexto humano? En una reunión, la persona que habla poco es la que más atención recibe. En el romance, la palabra que no se dice queda en la mente del otro durante días. En el liderazgo, una presencia tranquila logra más silencio que un discurso gritado. Todo esto es misterio operando en su forma más elegante. El misterio provoca un tipo particular de miedo, el miedo a no tener acceso. Estamos acostumbrados a comprar a las personas con halagos, chantajes emocionales, reclamos, carencias, dramatismos. Pero cuando alguien no se doblega ante esas tácticas, cuando permanece firme en sí mismo, algo dentro de nosotros entra en desconcierto, y ahí ocurre la magia, porque ese tipo de persona se convierte en un espejo, pero no un espejo común. Es un espejo borroso, uno que no devuelve respuestas inmediatas. En ese vacío que deja, el otro empieza a proyectar, empieza a imaginar, a dudar, a preguntarse, a sospechar, a desear, a temer. Es en ese espacio de incertidumbre donde el misterio se convierte en dominio, porque quien no entrega todo, mantiene al otro en movimiento. Quien no responde enseguida despierta tensión. Y la tensión, ese hilo invisible que une dos mentes, es el alimento más potente de la obsesión. Pero no confundas esto con juegos o manipulación. El misterio verdadero no nace para impresionar. Nace del respeto por uno mismo, del entendimiento profundo de que tu historia, tu alma y tu energía no son baratas, y que no cualquiera merece entrar. Observar, callar, elegir. Eso es misterio. Eso es soberanía emocional. Mira a tu alrededor. Lo fácil aburre, lo transparente se olvida, lo disponible se desgasta, pero lo inaccesible, cuando es auténtico, cuando es digno, se vuelve inolvidable. Maquiavelo lo entendía. El valor de algo no depende solo de lo que es, sino de lo que cuesta acceder a ello. Y tú, cuando te preservas, te conviertes en algo que no puede comprarse con carencias ni exigencias emocionales. Por eso el silencio no es desinterés. Es un filtro, un guardián de tus límites, la puerta cerrada que separa a quienes solo desean consumir tu alma de quienes realmente saben cuidarla. Maquiavelo habría sonreído ante esa forma de poder, porque él sabía que lo raro se vuelve deseable, pero lo raro y protegido se vuelve legendario. Y eso es lo que el misterio hace contigo. Te eleva de lo común, te aparta de la disponibilidad desesperada del mundo, te convierte en presencia incluso cuando no estás, en recuerdo incluso cuando te olvidas, en obsesión incluso cuando callas. La mente humana funciona así. Desea lo que no se entrega rápido, lo que no se explica, lo que no se doblega, lo que no se rinde. ¿Has notado cómo un mensaje que nunca llega pesa más que 100 respuestas inmediatas? ¿O cómo una mirada corta, casi dudosa, enciende más que 1000 palabras? ¿O cómo una ausencia no explicada puede mover emociones que una presencia constante jamás lograría? Eso es misterio, eso es desapego, eso es poder. Pero cuando te muestras demasiado pronto, cuando entregas todos tus pensamientos sin filtro,
Cuando te explicas con prisa, te conviertes en un manual de instrucciones, fácil de leer, fácil de entender, fácil de soltar. Misterio es dejar espacio entre lo que haces y lo que sientes, entre lo que dices y lo que sugieres, entre lo que muestras y lo que decides guardar. Es ese pequeño intervalo donde el otro empieza a llenarlo con su imaginación, con sus deseos, con sus miedos. Y por eso el silencio incomoda tanto, no porque falte algo, sino porque revela demasiado, no sobre ti, sino sobre el otro. Lo obliga a enfrentarse con lo que proyecta, no con lo que existe. Cuando te callas, el otro se queda solo con su propia mente, y ese es un lugar del que muchos huyen. Por eso la mayoría prefiere la transparencia exagerada, porque los hace sentir en control. Pero cuando tú eliges reservarte, les quitas ese control de las manos. Y ahí nace la fascinación, ahí nace la intriga, ahí nace el deseo. Porque tú te vuelves un enigma, un acertijo que nadie puede descifrar de inmediato, una presencia que no puede ser domesticada por carencias ajenas. Pero esto tiene un efecto secundario doloroso. También expone a los inseguros. Expone al manipulador que pierde su poder sobre ti. Expone al necesitado que se ahoga en su propia prisa. Expone al que exige explicaciones porque teme el silencio. Y tú, en medio de todo esto, permaneces allí, firme, sereno, consciente, no para dominar al otro, sino para no dejar que el otro te domine a ti. Ahora déjame preguntarte algo que puede tocar fibras profundas. ¿Cuántas veces destruiste un deseo por querer acelerarlo? ¿Cuántas veces mataste un vínculo por explicarte demasiado? ¿Cuántas veces te entregaste tan rápido que el otro perdió el interés? ¿Cuántas veces te convertiste en un libro abierto que nadie quiso volver a leer? No eras tú el problema. Era la falta de silencio. Era la ausencia de misterio. Era el miedo a ser malinterpretado. Todo aquello que se revela demasiado pronto pierde su fuerza. Todo lo que se entrega sin pausa pierde su encanto. Todo lo que se entiende a la primera se olvida igual de rápido. Maquiavelo, si pudiera hablarte al oído, te diría sin dudarlo: lo que es raro se vuelve irresistible. Lo que se calla se vuelve valioso. Respira y permite que el otro sea quien se retuerza esta vez. Permite que sea el mundo el que pregunte, el que imagine, el que dude, el que se desespere por entenderte. No apresures el enigma que eres, porque cuando te permites ser misterio, te permites ser arte, y el arte jamás se explica, se siente. Existe una línea tan fina que pareciera invisible entre alguien frío y alguien libre, pero quienes viven atrapados en expectativas ajenas no pueden verla. Te señalarán, te acusarán de ser distante, insensible, indiferente, no porque lo seas, sino porque no soportan la idea de que alguien pueda amar sin mendigar, conectar sin rogar, sentir sin arrodillarse, ante la necesidad de aprobación. No te apartas porque no sientes. Te apartas porque aprendiste que no todos los vínculos merecen ser cultivados. Te apartas porque descubriste que proteger tu paz a veces exige silencio, exige distancia, exige criterio. El desapego auténtico no es una fuga, es una elección, una renuncia consciente al peor de los vicios del alma, la dependencia emocional. Maquiavelo lo habría entendido mejor que nadie. Él sabía que el poder genuino no pertenece a quien controla mediante la fuerza, sino a quien impone su presencia y su ausencia, con una elegancia que desarma. El príncipe, decía, debe mantenerse por encima de las oscilaciones emocionales de sus súbditos. Y tú, si deseas gobernar tu propia vida, necesitas aprender a estar por encima de las presiones emocionales de quienes buscan retenerte a través de carencias, chantajes, lágrimas o reclamos. Pero no te engañes, esto tiene un precio. La libertad emocional te cobra soledad, te cobra silencio, te cobra el malestar de sostener tu verdad aun cuando todos griten que estás equivocado. Te cobra el abandono de quienes solo supieron amarte mientras eras dócil, accesible, maleable. Pero es precisamente en ese costo donde encuentras la semilla de tu verdadera soberanía. Las personas confunden frialdad con autocontrol porque jamás aprendieron a cuidarse sin pedir permiso. Esperan que explotes, que llores, que grites, que ruegues, que te justifiques. Están acostumbradas al caos emocional, al drama, a los ciclos tóxicos.
Y cuando se encuentran con alguien que no participa en esa coreografía, sienten que han perdido el poder. Tu desapego los obliga a verse a sí mismos, y a muchos no les gusta lo que ven. Pero escucha con atención. No necesitas endurecerte para ser libre. No tienes que cerrar tu corazón para conservarlo. El desapego no te pide frialdad, te pide sabiduría. Puedes amar y aún así saber irte. Puedes cuidar y aún así decir no. Puedes ser tierno sin ser frágil. Puedes ser dulce sin ser usado. Esa es la alquimia del desapego. Corazón cálido, mente fría. Un equilibrio tan sutil que desconcierta a quienes solo conocen los extremos. ¿Sabes lo que eso provoca en los demás? Que ya no sepan cómo tomarte. No pueden manipularte con culpa. No pueden atraparte con el miedo a perder. No pueden dirigir tus emociones con un gesto. Se vuelven inseguros frente a ti, porque eres tierra firme para quien merece, y terreno inestable para quien busca control. Quien te valore entenderá que no juegas, que lo que ofreces es auténtico, pero no gratuito. Y quien no valore tu esencia se irá, porque no puede manejar tu claridad. Y está bien. No todo el mundo merece un asiento en tu mesa. ¿Cuántas veces has roto tus propios límites solo para mantener a alguien cerca? ¿Cuántas veces fingiste que no te dolió una falta de respeto? ¿Cuántas veces sonreíste con el alma rota para no parecer difícil? ¿Cuántas veces aceptaste migajas por miedo a quedarte solo? Pero no naciste para vivir de restos, naciste para ser elegido con convicción. El desapego te devuelve ese derecho, el derecho a no aceptar lo mínimo, el derecho a decir, esto no es suficiente para mí, el derecho a irte con dignidad cuando tu alma deja de sentirse vista. Maquiavelo nos recordaba que un reino se sostiene más por el respeto que por el amor. Y tú, que intentas reconstruir tu propio imperio interior, debes entenderlo. Tu estabilidad emocional no puede depender de personas que no respetan tu esencia. El desapego es tu escudo, es tu muralla, es lo que evita que las emociones ajenas gobiernen tu vida. Es lo que te permite observar sin absorber. Es lo que te permite sentir sin perderte. Es lo que mantiene tu núcleo intacto aun cuando el mundo a tu alrededor intenta moldearte. Pero hay algo más, algo que pocos están preparados para escuchar. El desapego te transforma en un espejo invertido. Dejas de perseguir, dejas de implorar, dejas de justificar, y de repente ves a los demás persiguiéndote a ti, porque ahora ya no eres el que cede, no eres el que se rompe, no eres el que pide, ahora eres silencio. Eres criterio, eres elección, y eso es insoportable para quienes solo saben relacionarse desde el dominio emocional. ¿Comprendes lo que esto significa? Significa que el desapego no es frialdad, es temperatura justa, es saber cuándo abrir las puertas y cuándo cerrarlas. Es permitir que quien no valora tu presencia sienta el peso de tu ausencia, no como castigo, sino como consecuencia. Dices con tu postura, no necesito mendigar mi valor para ser amado. No voy a suplicar por un lugar que me hace daño. No me quedaré donde mi alma se marchita. Y esa postura, firme, limpia, digna, es tan poderosa que no puede ser ignorada. Las personas prestan atención a quienes no dependen de ellas para existir. El mundo se inclina ante quien no teme caminar solo. El desapego, entonces, se convierte en una especie de campo de fuerza. Invisiblemente, repele lo que te disminuye y atrae lo que te reconoce. Maquiavelo no quería que fueras cruel, quería que fueras soberano. Y la soberanía emocional es exactamente eso, el coraje de no ser poseído. Así que sí, vas a asustar a algunos, vas a perder a otros, vas a escuchar críticas, exageraciones, etiquetas inventadas, pero lo que permanezca, lo que resista tu silencio, tu límite, tu claridad, ese es el vínculo que merece entrar. El resto déjalo fuera, intentando comprender por qué ya no pueden cruzar tu muralla. Esa muralla no es frialdad, esa muralla es dignidad. Ser raro suena hermoso cuando se escribe en libros o se dice en discursos motivadores. Pero en la vida real, ser raro implica cargar un peso que casi nadie soporta. Porque lo raro, aunque se admire desde lejos, incomoda de cerca. La mayoría de las personas no quiere lidiar con lo inusual. Quiere lo dócil, lo manipulable, lo disponible. Quiere a alguien que diga sí, sin pensar, que ceda con facilidad, que acepte cualquier cosa con tal de no ser abandonado.
Pero cuando se encuentran con alguien que no está en venta, con alguien que puede mirar a los ojos y decir, no te necesito para ser yo mismo, empieza el temblor. Tu valor se convierte en amenaza, tu claridad se convierte en espejo, tu independencia se convierte en desafío, porque les recuerdas lo que ellos mismos no se atreven a hacer. Maquiavelo lo sabía. Quien brilla demasiado paga con soledad. Pero también sabía que el precio de la mediocridad es mucho más alto. Vivir rodeado de aplausos vacíos, de afectos interesados, de vínculos que solo existen cuando eres útil. El hombre raro, o la mujer rara, aunque incomprendido, posee un poder que nadie puede arrebatar. La capacidad de no necesitar ser comprendido para mantenerse en pie. Y ese poder silencioso, ese que nace de tu no, de tu silencio, de tu ausencia, es más fuerte que 1000 discursos. Porque hay momentos en la vida en los que no necesitas estar, necesitas faltar. Necesitas dejar un espacio vacío que hable más que tu presencia. Necesitas que tu ausencia sea el eco que resuene en la mente de quien creyó que siempre estarías disponible. No porque seas cruel, sino porque has aprendido algo esencial. Quien tiene valor no suplica ser recordado. Pero cuidado, el mundo no perdona con facilidad a quienes se colocan por encima de la necesidad de aprobación. Te señalarán, te juzgarán, te llamarán arrogante, difícil, insensible. Buscarán reducir tu postura para no tener que enfrentar lo que tu claridad les despierta. Es más cómodo criticarte que admitir que tu libertad cuestiona su forma de amar. Es más fácil atacarte que reconocer que tu criterio les revela cuán barato vendieron su propia alma. Aquí comienza la prueba real del desapego. ¿Estás listo para ser malinterpretado? ¿Estás dispuesto a ser rechazado por quienes solo sabían quererte cuando eras sumiso? ¿Tienes el valor de caminar un tiempo solo para no volver a caminar acompañado de la mentira? Porque ese es el camino de quienes deciden ser raros. Un camino que no está iluminado ni adornado de aplausos. Un camino silencioso, a veces áspero, pero auténtico. En ese sendero te das cuenta de que el amor no necesita venir de todos. Basta con que venga de los correctos. Y que la aprobación que importa no es la que te obliga a traicionarte para conseguirla, sino la que respeta tu esencia incluso cuando no la entiende del todo. Ser raro es ser filtro cuando otros son esponjas. Es saber que no toda invitación es una puerta. Es reconocer que no todo afecto es refugio. Ya lo has visto una y 1000 veces. Quien se entrega demasiado rápido, quien habla de más, quien muestra todo sin criterio, cansa. Porque la disponibilidad excesiva desgasta el deseo. El alma humana anhela aquello que se escapa un poco, que exige esfuerzo, que despierta la imaginación, que obliga a crecer. Por eso la entrega, sin límites, casi nunca es valorada. No porque quien se entrega no tenga valor, sino porque ese valor fue entregado tan rápido que el otro no tuvo tiempo de percibirlo como algo excepcional. Maquiavelo habría dicho, lo que es fácil de conquistar es fácil de abandonar. Y tú no fuiste creado para ser conquistado sin esfuerzo. Fuiste creado para ser descubierto, capa por capa, silencio por silencio, presencia por merecimiento. Pero eso tiene un costo, el costo de no ser comprendido, el costo de ser rechazado por quienes solo saben amar lo que es maleable, el costo de ser señalado por quienes ven tu libertad como una amenaza. La pregunta es profunda. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio para no convertirte nunca más en alguien común? Porque una vez que despiertas, una vez que conoces tu valor, una vez que experimentas la paz interna que surge del desapego, ya no puedes regresar a tu versión anterior. No puedes fingir que no sabes. No puedes volver a reír por lo que te hiere. No puedes aceptar lo que ya superaste. No puedes encajar en los bolsillos rotos de quienes solo toman. Ya no. Porque ahora sabes exactamente lo que eres. Y es justo ahí donde empieza a surgir algo que muy pocos admiten. Intimidas. No porque seas malo, no porque seas soberbio, no porque te creas superior. Intimidas porque eres claro, porque ya no buscas aplausos, porque ya no evitas el conflicto por miedo a perder, porque ya no te ofreces como sacrificio emocional, porque ya no eres moldeable, porque dejaste de negociar tu valor. La gente confunde esa claridad con arrogancia. Pero la verdad es simple. Lo que realmente les molesta es que tu forma de vivir les muestra su propia falta de valentía.
Te conviertes en un espejo que refleja las renuncias que ellos mismos no se atreven a hacer. Y nadie disfruta mirarse así. Pero tú no retrocedes. No porque seas invulnerable, sino porque ya experimentaste la otra vida. La vida de mendigar amor. La vida de reducirte para ser aceptado. La vida de callar para no incomodar. La vida de dar explicaciones que nadie valoraba. Y no quieres volver ahí. Caminarás entre juicios, sí. Pero entre esos juicios también encontrarás algo que no tiene precio. La paz de ser entero. La serenidad de no traicionarte. La belleza de ser un enigma en un mundo que se desangra por atención. La tranquilidad de no depender de nadie para sostener tu propia luz. Esa belleza no es una pose, es un estado del alma. Y esa belleza, inevitablemente, es irresistible. No porque intentes seducir a nadie, sino porque eres lo que nadie se atreve a ser. Alguien que no negocia su dignidad. El mundo, tarde o temprano, se inclina ante lo auténtico. Tal vez te ataquen al principio, pero nunca te olvidan. Porque lo raro no se olvida. Lo raro no se reemplaza. Lo raro deja marca. Tu presencia pesa incluso cuando no estás. Tu silencio dice más que 1000 discursos. Tu ausencia crea un eco que no se puede ignorar. Pero aquí viene una verdad incómoda. No todos estarán preparados para sostener a alguien como tú. Y no deben estarlo. Tu labor no es hacerte pequeño para caber en corazones estrechos. Tu labor es mantenerte firme hasta que aparezca quien pueda amarte sin miedo a tu rareza. Porque esa persona existe. Y cuando la vida los cruce, sabrá reconocer que tu silencio no es indiferencia, sino sabiduría, que tu distancia no es frialdad, sino criterio, que tu misterio no es juego, sino respeto por ti mismo. Pero para llegar ahí, necesitas atravesar el tramo más doloroso, el tramo donde dejas atrás todo lo que te hacía sentir pequeño, el tramo donde eliges tu paz, aunque eso implique perder rostros familiares, el tramo donde decides que tu dignidad no será negociable jamás. Y ese camino, aunque sea duro, es también el más bello, porque cada paso te convierte un poco más en ti mismo. Al final, el desapego no es dejar de sentir, es sentir profundamente, y aún así no doblarte. Es mirar a los ojos de alguien, y aunque lo ames, saber que tu alma no está en venta. Es la diferencia entre reaccionar y observar, entre implorar y elegir, entre perderte y mantenerte entero. Es el arte casi olvidado de no fragmentarte para encajar en los deseos de otros. Maquiavelo no nos enseñó a ser fríos. Nos enseñó a sobrevivir en un mundo de afectos volátiles, promesas huecas y vínculos que se desmoronan al primer viento. Nos recordó que el respeto pesa más que el encanto, que la dignidad vale más que la adulación, que quien depende de la aprobación ajena jamás será libre. Y aquí está la verdad incómoda. El mundo respeta, admira y hasta teme a quien puede irse, a quien no necesita implorar comprensión, a quien no ruega por cariño, a quien tiene el valor de ser malinterpretado a cambio de preservar su paz interior. Ser irresistible, en este contexto, no es un acto de seducción, es un acto de firmeza, es un acto de presencia silenciosa, es un misterio sostenido por límites claros. Ser irresistible es ser criterio, es ser ausencia donde hay irrespeto, es ser presencia donde hay reciprocidad. Y si llegaste hasta aquí, tal vez sea porque estás cansado, cansado de las actuaciones, cansado de encoger tu alma para no incomodar, cansado de moldearte para ser aceptado, cansado de convertirte en versión pequeña para mantener vínculos que nunca te sostuvieron. Cuando se rompe ese cansancio, algo nace adentro, el deseo de ser entero. Y para ser entero necesitas perder el miedo a decepcionar a quienes solo te querían si eras útil. Necesitas renunciar a los escenarios donde te enseñaron a actuar. Necesitas desarmar las lealtades que construiste desde la carencia. Necesitas despedirte de la culpa que te mantuvo pequeño. Necesitas soltar la necesidad de ser entendido. Porque quien de verdad quiere comprenderte, ya lo hizo. Y aquí quiero confesarte algo personal. Durante mucho tiempo yo también fui lo contrario de todo esto. Me entregaba demasiado. Me explicaba de más. Corría detrás de lo que se alejaba. Buscaba cariño donde solo había vacío. Creía que si era lo suficientemente bueno, nadie me abandonaría. Pensaba que si me mostraba transparente, siempre me aceptarían. Pero me abandonaron igual. Y ahí,
en ese hueco silencioso, entendí algo que cambió mi vida. El desapego empieza cuando comprendes que ya no necesitas ser entendido. Ese día elegí el silencio, y fue la conversación más honesta que tuve conmigo mismo. Desde entonces comprendí que quien te valora no necesita explicaciones interminables. Comprende tu lenguaje, aunque estés callado. Respeta tus límites, aunque no los repitas. Y sabe que tu presencia es un privilegio, no una garantía. Por eso, hoy te digo, la libertad emocional no empieza cuando te vas. Empieza cuando dejas de quedarte donde te desgastas. Tal vez por eso este mensaje te atraviesa, porque hay algo dentro de ti que ya despertó, algo que ya no quiere ser migaja, algo que ya no desea mendigar lugar, algo que ya no está dispuesto a regalar su alma a quien no sabe sostenerla. Ese algo se llama soberanía, y cuando la encuentras, aunque sea una chispa, nada vuelve a ser igual. Así que ahora quiero que respondas a una sola pregunta, y quiero que la respondas desde la parte más honesta de ti. ¿Estás dispuesto a ser malinterpretado para proteger tu paz? Porque quien responde que sí, quien lo siente de verdad, quien lo escribe con firmeza, ya dio el primer paso hacia la libertad. Escríbelo en los comentarios si te nace. Elijo mi soberanía. Quiero ver cuántos, entre tantos, están listos para volverse raros. Raros de verdad, no de pose. Raros en un mundo que se vende por un poco de aprobación. Raros porque deciden ser ellos mismos, aunque cueste quedarte solo un tiempo. Raros porque prefieren la verdad a la compañía vacía. Y si este mensaje te atravesó, si lo sentiste en el pecho, si lo reconociste en tu historia, si despertó algo que lleva tiempo golpeando tu conciencia, entonces déjale un like a este video y considera suscribirte. Solo si lo sientes, solo si te nació, solo si esta verdad te encontró en el momento preciso. Y ahora, antes de despedirme, déjame decirte algo más. Los videos que ves aquí al final no están puestos por casualidad. Uno de ellos lleva una verdad para la que quizá aún no estás listo. Pero si haces clic, si te atreves a entrar, puede que encuentres algo que cambie la forma en que te miras. Nos vemos allá. O quizá no. Eres libre. Pero si vuelves, que sea con la mirada despierta y el silencio fuerte en el pecho.